Ya, jóvenes, ¿qué tal? El tema o los temas de hoy son rectas y planos. Dentro de rectas y planos hay mucha información y también vamos a ver los poliedros regulares. ¿Ya? Vamos a dar inicio entonces a un resumen teórico de este tema. Ya, ahí tenemos la existencia de un plano. Un plano es una idea nada más. Es una superficie plana, una superficie llana, una superficie en la cual todas las figuras planas quedan incluidas en ese plano. O sea, todos los puntos de dicha figura están contenidas en ese plano. Como el plano es una idea, la idea puede ser, por ejemplo, la superficie de tu celular, la superficie de tu pantalla PC, el espejo, en fin. Y como no tiene forma, porque las extensiones ilimitadas no tienen forma, pero sí podemos decir que es una extensión de dos dimensiones. Por eso que es superficie. Y se puede representar mediante un paralelogramo o una región paralelogramo. Se coloca en una esquina una letra mayúscula y se dice plano H. ¿Ya? Algunas observaciones importantes en este tema para la parte teórica de un texto es que los puntos que pertenecen a una recta se llaman colineales y los puntos que pertenecen a un plano se les llama coplanares. Veamos, veamos el postulado con respecto a un plano y con respecto al espacio. Mire, si ustedes tienen un plano y trazan una recta, la recta separa al plano en dos partes que se llama semiplano. Si tú tienes una recta y marcas un punto, hay dos partes. Cada parte se le llama semirrecta. Igual sucede con el espacio geométrico. Si tú dibujas un plano, el plano separa al espacio en dos partes que se llama semiespacio. Si un punto no pertenece al plano, entonces debe pertenecer al exterior del plano. Por ejemplo, ahí tenemos, o sea, el espacio tampoco tiene forma. Le he puesto ahí en forma de cubo solamente para imaginar que el plano está separando en dos partes, que se llama semiespacio, ¿no? Si los puntos no pertenecen al plano, entonces pertenecen al exterior del plano, a uno de los dos semiespacios. Por ejemplo, A pertenece a un semiespacio y B pertenece a otro semiespacio. Nosotros vamos a trabajar bastante con el plano. O sea, si tú quieres calcular una distancia, calcular la medida de un ángulo, calcular el área de una región, todo ello lo tienes que hacer en un plano. Imposible hacerlo no en un plano. No se puede, no hay forma. Entonces, si tú quieres resolver un problema, tienes que determinar un plano. ¿Cómo se determina un plano? Mediante tres puntos no colineales. Quiere decir que si yo trazo AB y su recta respectiva, entonces, para la existencia de un plano necesito otro punto, C, ¿no es cierto? Porque AB contiene una infinidad de puntos y C no pertenece a ella. Si no pertenece a ella, entonces determina un plano, en este caso podemos decir una región triangular, pero si eso se extiende en forma ilimitada, vamos a tener la existencia de un plano. Puede decir plano triangular, plano cuadrangular, rectangular, trapezial, indicando nada más que es una región plana respectivamente. También hay otra forma de determinar un plano. Eso lo vamos a ver en los problemas, ¿no? Un puntito exterior a una recta siempre está contenida en un plano.
Dos rectas secantes también determinan un plano, así como dos rectas paralelas. Eso se ve claramente. Si ahorita estás frente a tu pantalla, a tu PC, vas a ver rectas paralelas, horizontales y verticales. Y ellas están contenidas en ese plano que es la pantalla de tu computadora. Ahora, y las rectas secantes, una, eh, una recta vertical y una horizontal son secantes, por más que sean perpendiculares, ya están determinando un plano. Entonces es importante ubicar el plano en un problema determinado, porque es ahí donde vas a resolver el ejercicio. Posiciones relativas. Si dos puntos de una recta están contenidas en un plano, entonces todos los puntos de la recta también son puntos del plano, por lo tanto la recta está contenida en el plano. Si una recta tiene con el plano un punto común, entonces la recta es secante al plano. Si una recta exterior al plano, obviamente no va a tener un punto común, entonces va a ser paralela. Cuando no tiene ningún punto común o la intersección sea pues vacía. Esto lo puedes ver en tu sala. El plano es como si fuese el piso y la recta, una viga, que está en la parte superior, ¿sí o no? Y es paralela, ¿cierto? Vamos a ver las posiciones relativas de dos rectas porque eso es lo que más interesa. Claro, en este tema, básicamente hay un montón de ejercicios con esta parte. Dos rectas en el espacio pueden ser secantes, paralelas. Ambas están contenidas en un solo plano, son coplanares. Secantes cuando se cortan en un punto y las paralelas cuando no se cortan. Pero hay otro tipo de rectas, ¿no?, que se llaman aladeadas o cruzadas. Por ejemplo, aquí L1 es una recta aladeada o cruzada con L2. ¿Por qué? Porque L1 y L2 no son secantes, tampoco son paralelas. Y es más, pertenecen a planos distintos. Porque no hay un plano que contenga las dos. Esa es la diferencia con las otras. Estas se llaman aladeadas o cruzadas. Un ejemplo, por decir, en el Agustino, la avenida José Carlos Mayátegui y el Puente Nuevo, ¿no?, que está en la parte de evitamiento arriba. Ese puente, esa línea de evitamiento, no corta a esa línea José Carlos Mayátegui que cruza el río Rin. Sin embargo, si tú te colocas encima a 100 metros o más, vas a observar que realmente se están cruzando y están formando un ángulo. Pues ese ángulo es lo que tú tienes que determinar en un ejercicio. Si a ti te piden el ángulo formado por L1 y L2, hay una técnica para eso. Simplemente trazas una recta paralela a L2, pero que corte a L1. Lo puedes trazar sobre el plano. Si lo trazas ahí, ya tienes un angulito. Mides ese angulito y ese angulito te dará el valor del ángulo de cruce. Ahí está. Ese es el ángulo con que se están cruzando L1 y L2. ¿Cuál es la técnica? Trazar una paralela. O sea, de tal forma que aparentemente sean secantes. Y ese es el ángulo que se están cruzando. Obviamente los ejercicios vamos a tener algo más detallado, ¿no? Por ejemplo, miren acá. Ahí tengo ángulo entre dos rectas alveas que ya les expliqué. Vean aquí, ya está más general. AB y CD son dos rectas aladeadas o cruzadas. Date cuenta que pertenecen a planos distintos. Hay casos especiales en los cuales el punto O es un punto exterior a los planos, donde tienes que trazar dos rectas paralelas a ambas y vas a obtener el ángulo. Eso sería ya un caso ya extremo. El que le dije yo es justamente lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Ahora, si no quieres mover ninguno, entonces sobre el plano de arriba trazar una paralela. Por ejemplo, esta recta que está acá,
Ponte que sea paralela a esta. Ah, entonces hay un ángulo de cruce, ¿sí o no? Y este es el ángulo de cruce. ¿Cuánto mide ese ángulo cruce? El mismo valor de alfa que tú ves ahí. El mismo. El mismo. No cambia el ángulo. No cambia. El ángulo se mantiene igual. ¿Ya? Lo que yo hice en estos momentos es lo que está en la observación. ¿Ves cómo moví AB? Lo coloqué, lo proyecté en el plano verde y ahí se están cruzando. ¿Te das cuenta, no? ¿Ves? Ya. Seguimos. Mira, acá en este esquema a la izquierda tenemos lo que nosotros llamamos planos secantes y paralelos. Dos planos son secantes si tienen una recta en común y son paralelos si no tienen ninguna recta en común. O sea, no se cortan, ¿no? O simplemente la intersección es vacía. ¿Ya? En tu sala, por ejemplo, las dos paredes juntas, adjuntas, hay una línea que se llama arista. Esa es la intersección de dos planos. Pero obviamente las paredes son pequeñas, por eso que ese es arista, es un segmento nada más. Y se puede medir. Pero si se trata pues de planos extremadamente grandes, entonces la intersección no va a ser un segmento, sino va a ser una recta. ¿Cuándo se dice que una recta es perpendicular a un plano? Una recta es perpendicular a un plano cuando es perpendicular a todas las rectas contenidas en el plano. ¿No es cierto? Por ejemplo, ¿no? Por decir, cuando el hombre viajó a la luna, los norteamericanos colocaron un asta con su bandera. ¿No es cierto? ¿Qué hicieron ellos? Obviamente colocaron ahí el asta y para que no se mueva y esté fijo, simplemente pues colocaron listones abajo para que se asegure que esa banderita no se mueva. Lo mismo sucede en la casa. En cualquier sala de tu casa, cualquier cuarto, tiene que haber una columna y dos vigas en el techo que sean perpendiculares. O sea, eso es lo mínimo que se le pide para que una recta sea perpendicular a un plano. Ahí en el gráfico, por ejemplo, imaginamos ahí a la recta L perpendicular a 1, perpendicular a 2. Pero esas dos rectas A1 y A2 son secantes. Es como las vigas de tu techo. Y ahí está la columna perpendicular a ambas vigas. Entonces es una zona segura. ¿Ya? Es fijo, no se va a mover. Pero si solamente hay una viga, ahí sí preocúpate porque no es estable. ¿Ya? Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita de dos rectas secantes y perpendiculares para que la recta L sea perpendicular al plano, obligatoriamente. ¿Ya? Dos. Por eso que ustedes ven ahí, en O, ese puntito O va a llevar un nombre, ustedes bien lo saben. Ese puntito se llama pie, así, pie de la perpendicular. Pie. Ahí está. Ese se llama pie. Las perpendiculares, cuando se cortan con planos o rectas, se le llaman pie. ¿Ya? Entonces, no te olvides. Cuando una recta es perpendicular a un plano, cuando es perpendicular a toda la recta del plano. Pero, ¿cuál es la condición suficiente para que sea perpendicular? Es que sean perpendicular a dos rectas secantes contenidas en el plano. Nada más, dos rectas secantes, suficiente con ello. También vas a tener ángulo entre una recta y un plano.
Siempre te van a pedir, inclusive en la práctica dirigida hay ejercicios donde te van a pedir teta. Entonces, ¿cómo hacemos con esto? Si la recta L se nota que es secante, acá está el punto de intersección, es secante. Desde este puntito se traza una perpendicular al plano. Tiene que trazar una perpendicular al plano. Luego vas a formar un triángulo rectángulo. Ahí está. Ese triángulo rectángulo es perpendicular al plano verde. Y ahí se va a encontrar el ángulo formado por la recta con el plano. Pero necesariamente tienes que trazar desde un punto de la recta una perpendicular al plano para que ese triángulo rectángulo sea único y fijo. ¿Cuánto sale? Depende, puede ser notable. Generalmente en geometría notable, ¿no? 30, 60, 53 medios, 37. Muy bien. Finalmente, en examen de admisión siempre viene este tema, ¿no? Este subtema se llama teorema de las tres perpendiculares. Bueno, esto se puede apreciar mucho, 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 mucho. Voy a hacer un esquema distinto a lo que siempre hago, ¿ya? Mira, voy a dibujar una parte de tu sala, o de nuestra sala, ¿no? También tenemos así. En una esquina hay una arista, hay dos paredes, obviamente, y el piso. Ahí están, ¿ves? Mira, profe, ¿dónde está el piso? Quiero ver. Ya, el piso está acá. Ese es el piso. Vamos a cambiarle colorcito verde. Pared, esta es la pared. ¿Ves? Esta es la pared. Ahí está. Y la otra pared está acá, pues, ¿no? Al otro lado. Entonces, ¿cómo se trata de explicar este teorema? Ustedes ven ahí una recta L1, que está ubicado justo ahí. Date cuenta que es perpendicular a un plano, en este caso el plano del piso. ¿Está bien? El plano del piso. Y por ahí habrá una recta, pues así, que está contenida en ese plano. Y entonces, hay un teorema que se llama teorema de las tres perpendiculares. Entonces, es requisito que ustedes tengan una recta contenida en el plano y que ese L1 sea perpendicular a ese plano. Entonces, para dibujar las otras dos que están faltando. Tú ya sabes dónde está el pie de L1, está en la esquinita. De ahí vas a trazar la segunda perpendicular, la segunda. Entonces le vamos a llamar L2. O sea, la recta L2, que es la segunda perpendicular, es perpendicular a la recta que está contenida. Entonces tú quieres la tercera perpendicular, buscas el segundo pie. Acá está, este es el segundo pie. Mira, mira, este es el segundo pie. Este es el segundo pie y este es el primer pie. Ya, entonces unes el segundo pie con un punto de L1. Ahí está. Y ahí se forma el ángulo recto. Y ahí está L3. L3. ¿Te das cuenta? Entonces tú te das cuenta de que las tres rectas perpendiculares, si lo tomas como segmentos, están formando un triángulo rectángulo. ¿Sí o no? Claro. Están formando un triángulo rectángulo. Eso explica, ¿no? Obviamente esto se emplea muchísimo en los ejercicios, ¿ya? Entonces es cuestión de tener una perspectiva nada más con respecto a eso.
Ahora, también se puede hacer varias cosas acá, pero esto es la parte más importante, ¿ya? Este es el famoso teorema de las tres perpendiculares. Ahora, en el caso de los poliedros, mira, se llama poliedro regular a un sólido geométrico en la cual toda la superficie cerrada está conformada por regiones poligonales. Las regiones poligonales tienen un lado común, un lado común. Ese lado común se llama arista. En los poliedros regulares, esas regiones poligonales son caras. No son cualquiera, son triángulos equiláteros, regiones cuadradas, regiones pentagonales. Hoy día vamos a estudiar dos de ellos, que siempre recurrentes en el examen de admisión. El tetraedro regular y el hexaedro regular. El tetraedro regular, lo que ustedes ven ahí, parece una pirámide, y es una pirámide, está formado por 4 regiones triangulares equiláteras o triangulares regulares. Al fin y al cabo, el límite es un triángulo equilátero. Lo que se le pide a ustedes, obviamente cachimbos, es que dominen, este ya no es cuestión ya de aprender, sino de supervivencia, ¿no? La rapidez para hacer las operaciones aquí en este tema es fundamental. Deben conocer todo respecto a un triángulo equilátero, todito, que es el baricentro, incentro, ortocentro. Ustedes saben que un equilátero, el ortocentro es también baricentro, incentro, baricentro, ortocentro. Y si tú trazas una altura, también es mediana, es bisectriz. Se trabaja mucho con el triángulo de 30-60. Se trabaja con el baricentro de la razón de 2:1. ¿Te das cuenta? Es muy importante. Entonces decimos así que A me representa la arista. A es arista. Y la perpendicular que se traza se va a llamar altura. Ya, ahí está. H, altura. ¿Te das cuenta? Muy bien. Veamos qué significa V. En el primera parte, V significa vértices, caras y aristas. Nada más. Ya. Ojo, todas las caras, las 4 caras, pues se llama tetraedro, las 4 caras son triángulos equiláteros. Formulitas, jóvenes. H, arista, raíz de 6 o de 3. ¿Ya? No te olvides. ST significa área total, que es A cuadrado raíz de 3, que es fácil de calcular porque el área de un equilátero es así. Ese es el área de un equilátero, pero son 4. Multiplícale por 4. Ahí está. Y tienes esto. Volumen, arista al cubo, raíz de 2/2. Eso lo vamos a ver en pirámide. Esto es lo básico, jóvenes. Ahora, este esquema final es fundamental para resolver los problemas. Acá tengo un tetraedro. Muy bien. ¿Cuál es la notación de un tetraedro? La notación es así. Como tiene 4 vértices, se puede colocar un vértice, colocas guión y colocas BC. Este es el famoso tetraedro ABC. Cualquier vértice puede ser separado de los otros. ¿Y por qué se separa el BC? Porque A es un vértice opuesto a la cara BC. Esa es la razón. Ya, muy bien. Profe, quiero trabajar con esto, ya bacán. Tú vas a trabajar de esta manera. En la mayoría de los casos, en el equilátero de la base, vas a trazar una mediana. Joven, no te olvides, la mediana es altura también. Es un equilátero, 30-60, lo puedes trabajar, ¿sí o no? En el triángulo CAD, que es equilátero también, unes el punto medio con A. ¿Y qué crees que va a pasar? Ah, ahí hay un plano triangular que se llama plano de simetría. En este plano de simetría,
¿ya? Va a estar contenida la altura del tetraedro. Ahí está contenida. ¿Y la altura dónde cae, profe? Cae en el baricentro. Cae en el baricentro de esa cara, G. Ahí cae. Ah, y la relación de 2:1. ¿De acuerdo? También. 2K, K. ¿Y AM cuánto vale? AM es la misma altura de abajo. ¿No es que todas las caras son iguales? Ah, entonces pone 3K. Pues. ¿Está? ¿Ya? Entonces ahí va a caer la altura. Trabajen mucho con ese esquema. ¿De acuerdo? Con este esquema. Dominen el triángulo notable de 30 y 60. Muy bien. Sigamos entonces. Finalizamos con el hexaedro regular, conocido como cubo. Toda la superficie está formada por 6 regiones cuadradas. Las regiones cuadradas consecutivas son perpendiculares y las que son opuestas son paralelas. Todas son congruentes. Aquí no hay arista básica ni lateral. Todos son aristas. Cualquier cuadrado puede ser la base. Por eso no se habla de base. Tampoco se habla de área lateral, porque cualquier cara puede ser la base. Entonces tiene 8 vértices, 6 caras, 12 aristas. D viene a ser la diagonal del cubo y vale arista por la raíz de 3. ST, área total. O simplemente área del cubo, 6 arista cuadrada. Y volumen es A cubo, arista al cubo. ¿Qué es un plano diagonal? Un plano se llama diagonal. Así como en el anterior, el plano de simetría, se trabaja mucho con este plano diagonal. Mira este plano diagonal, que es un plano rectangular. Ese plano es rectangular. Algunos dirán, profe, no parece rectangular. ¿Cómo que no? Sí parece. Ahora, no es el único. ¿Eh? ¿Y por qué se llama plano diagonal? Porque contiene a 2 diagonales del cubo. Ah, ¿sabes? Ese es el sentido. Y por eso se trabaja mucho con esto. También puedo trazar otro plano diagonal. Mira, esta es una región rectangular. Ahí está. ¿Ves? Eso también es un rectángulo. ¿Por qué no? ¿Ya? O sea, no parece, pero sí es pues. Este 90. Ah, ¿de arriba qué es? 90. El de aquí 90. Y el de aquí 90. ¿Te das cuenta? También en el cubo, ustedes pueden formar triángulos equiláteros. Por ejemplo, el que estoy formando es un triángulo equilátero. Ustedes tengan en cuenta, y eso se lo digo, tengan en cuenta, ¿ya? Tengan en cuenta que todos los cuadrados son congruentes y sus diagonales también van a ser congruentes. Por eso que se forma un triángulo equilátero. Y se forman más triángulos equiláteros. Más triángulos equiláteros, por si acaso. ¿Ya? Solamente estamos viendo algunos casos. Listo, jóvenes. Este es un resumen de la parte teórica. Ahora sí vamos a resolver full problemas. O al menos que tengan una pregunta, ¿no? A ver, una pregunta por ahí. ¿Qué tal? Tomaina.
Ya, muy bien, muy bien. Ya, no hay preguntas por el momento, ya. Vamos a resolver el problema uno, ¿ya? Chequen bien, por favor, problema uno. Lo vamos a agrandar acá. Este es el problema uno. Ya, dice. La figura muestra a un plano triangular ABC, recto en B. O sea, el triángulo ABC es un triángulo rectángulo. PI es perpendicular al plano. Muy bien, entonces no te olvides, cuando es perpendicular, acá tiene que formar 90 y tiene que formar 90. Perfecto. Y es el incentro. Ya. Si AC vale 10, PI igual a BI, AY, BP. Muy bien. Ya, entonces, tú sospechas algo muy importante. Ya. Si tú dibujaras al triángulo de 37,53, aparte, como si fuera geometría plana, ¿no es cierto? Entonces, por teoría, ese punto I es el centro de esta circunferencia. Y esto viene a ser el radio de la circunferencia. En este caso, de la circunferencia inscrita. Y en el vértice C, acá está el vértice C, hay un ángulo pues de 37, joven. 37 grados. Ah, y te dicen que la hipotenusa AC, ¿cuánto mide? 10. Por lo tanto, al toque, los catetos valen exactamente 6 y 10. Eso tú lo sabes de memoria. ¿Sí? Obvio. Perdón, 6 y 8 los catetos, pues la hipotenusa es 10. Ahí está 8 y ahí está 6. ¿Y cómo se calcula el radio? A través de un famoso teorema llamada Poncelet. Suma de catetos es igual hipotenusa más el doble del inradio. Obviamente te acuerdas, ¿no? ¿El inradio cuánto vale? Al ojo vale 2. Ah, el irradio 2, claro. ¿Y te acuerdas tú que se formaba un cuadrado? Sí, se forma un cuadrado. ¿De qué lado? Del lado 2. Ah, acá está pues, este cuadrado, mira. Listo. Y acá para resolver el problema, porque me están pidiendo BP, esto es lo que me piden BP, solo tengo que trazar BI. Trazo BI, como IP es perpendicular, acá es perpendicular, joven, perpendicular. Claro. ¿Y qué cosa es BI? ¿No es diagonal de ese cuadradito? Claro, pues, es diagonal de ese cuadradito. ¿Y cuánto vale la diagonal de ese cuadradito? Conocido, pues. Esa vale 2 raíz de 2. Ah, entonces ya salió. Porque si BI vale 2 raíz de 2 y P también vale 2 raíz de 2, entonces ya puedo calcular X. Al ojo, mira, 2 raíz de 2, 2 raíz de 2. La respuesta es, así es, Josué, muy bien.
X es 4. Ahí está. Y esa es la respuesta. Muy bien, Tomaina. Ahí está. Muy bien. Ya está, chévere. Vamos a la pregunta número 2, inmediatamente. A ver. Y acá tenemos otro parecido. El lado AB de un triángulo rectángulo isósceles recto en B pertenece a un plano P. Ay, ay, ay. Muy bien. En el gráfico te está indicando que ese triángulo rectángulo, tiene un cateto AB contenida en un plano. ¿Sí o no? Ah. Pero es un triángulo, dice rectángulo isósceles, ¿cierto? Claro. Y entonces, de repente, alguno puede ser que me diga, profe, pero no parece. El lado AB es más pequeñito que el lado BC. Lo que pasa, como estamos en geometría del espacio, las cosas no se ven frontalmente, sino se le ve de costado, en perspectiva, se dice así. Entonces, no vas a verlo en verdadera magnitud. Simplemente vas a observarlo como un pequeño segmento o más grande. Todo depende de la posición relativa en que te encuentres. Pero eso sí, AB es igual a BC. Profe, ya hay un plano ahí, ¿por qué no dibuja el plano? Sí voy a dibujar el plano. Lo que pasa, el plano, tú lo puedes dibujar como tú quieras, no necesariamente como lo estoy haciendo yo. El plano no tiene forma, por si acaso. La forma tú la determinas. Mira lo que te digo. El plano puede ser así. ¿Ves? Ahí está. Ese es un plano. Entonces, AB está contenida, ¿dónde? En ese plano. Muy bien. Y ahora tenemos ahí lo siguiente, ¿no? El cateto BC forma con dicho plano 45 grados. Entonces, ¿qué tengo que hacer según la teoría? BC es secante al plano. Debe formar un ángulo con el plano. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Trazar una perpendicular desde C. Desde C le lanzo una perpendicular al plano. Ahí está. No te olvides de hacer esto. Esto indica bastante que esa perpendicular es al plano, porque forma dos ángulos rectos con dos secantes en el plano. Ya, pero ¿dónde está el ángulo de 45 formado por BC? ¿Recuerda que te dije? Unes el pie de esa perpendicular con el vértice B. Ahí está. Y luego al unir, ¿ya? Vas a tener el angulito de 45, mi amor. Ahí está, el ángulo de 45. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Y también aquí vas a tener un ángulo recto. Perfecto. Y ya formaste otro triángulo notable de 45. ¿Quién es? Mira, el triángulo BCH es notable de 45. El triángulo ABC es notable de 45. Pero aquí están pidiendo el ángulo que forma AC con dicho plano. Une H con A y ahí está el ángulo. Este es el ángulo que te piden que calcules. Ahí está. ¿Y cómo lo voy a hacer?
Ya. Tú sabes que el ángulo no necesaria, o sea, no depende de los valores de los lados, depende de la razón de los lados. ¿Ya? Cuéntame. ¿Ya? Por lo tanto, mira lo que voy a hacer. A CH le pongo 1. Si tú quieres, ponle un valor K. No va a pasar nada. Te va a salir lo mismo. Mira el triángulo, por favor. BCH. 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 Es notable. CH1, BH1. Entonces su hipotenusa BC es raíz de 2. AB también vale raíz de 2. Ahí está. Entonces en ese triángulo original, ¿te acuerdas? El ABC que estaba pintado. Ahora lo voy a pintar. Pues. Ahí está. Mira ahí. ¿Cuánto vale la hipotenusa AC? Si los catetos son raíz de 2, entonces AC vale 2. Este vale 2. Y entonces ya salió, pues. A ver quién me da la respuesta. A ver, jóvenes, cachimbo. Acá hay un triángulo rectángulo. Mira el triángulo rectángulo celeste. Ajá. Disculpa la pequeñez, pero voy a poner un recto así grandazo, grandazo. ¿No es cierto? ¿Ustedes qué ven ahí? Un cateto que vale 1, una hipotenusa que vale 2. Entonces ya sabes el valor de X. ¿Está bien? Ahí está por el chat, me están diciendo ya 5 personas. Muy bien, excelente, jóvenes. Sale 30 grados. Ahí está. O sea, este tema es más o menos así como triángulos notables en el espacio. Así es. José, Comayla. Excelente, claro. Así es. ¿Ya? Muy bien. En geometría siempre va a salir ángulo notable. De todas maneras, ángulo notable. Ya. Vamos a la pregunta 3. Dice, en un tetraedro regular, S-ABC, se toma O punto medio de la altura SH. Halla la medida del ángulo AOB. Ya, a ver, pues, vamos a ver esto, mis jóvenes. Vamos a dibujar el tetraedro. Ahí está el tetraedro. S, A, B, C. Ahí lo tenemos. La cúspide está esto. Este puede ser este es A. Es indistinto, lo pueden poner en cualquier lugar. Ya. No te olvides que ese tetraedro se apoya en esta cara. Está apoyada en esa cara. Todos son equiláteros, ¿verdad? Toditos son equiláteros. Pero dice que hay que trazar la altura SH. Ah, ¿tú recuerdas que te dije con respecto a ese plano de simetría que te expliqué? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Te dije, ahí vas a trabajarlo. Estoy dibujando ese plano de simetría. Está formado por dos alturitas. Justo se van a cortar en el punto medio, que voy a llamar M. Ahí está M. Ya. La altura cae justo en el baricentro de la cara ABC y se llama SH.
Ahí está. Esa es la altura. ¿Y dónde cae? En el baricentro. O sea, H es baricentro de la cara ABC, de la base. Entonces, O, ¿dónde está? En el punto medio. Entonces, marcamos O, debe estar por acá, y justo está en el punto medio. Mira, punto medio, punto medio. Ahí está O, punto medio. Listo. Luego dice, calcule el ángulo A o B. A o B. Muy bien. O sea, vas a formar un triángulo A o B. Ahora tú ya, profe, pero no tengo nada, ¿no? Yo no sé cuánto vale la arista. Entonces, justamente ahí donde vas a aplicar el método que yo hice hace un momento. Le puse 1 a un cateto y comencé a distribuir los demás valores. Acá vas a hacer lo mismo. Que sean 6 la arista. Sea la arista igual a 6. Entonces, cuando tú coloques la arista 6, lo primero que tienes que hallar es la altura. ¿Recuerda cuánto vale la altura? Era arista raíz de 6 sobre 3. Claro. La arista como vale 6 multiplicado por la raíz de 6 sobre 3. ¿Cuánto es esto? 2 raíz de 6. Ajá. Pero hoy es punto medio de la altura. Entonces, ¿qué significa? Que cada uno vale raíz de 6. Entonces ya conozco esto, conozco el otro. ¿Está? Qué bien. Y ahora chequea. AB es la arista, entonces le estoy colocando 6. BC vale 6, pero como M es punto medio, eso vale 3. Jóvenes, mira la base, mira la base. Este triángulo es notable de 30 y 60. Notable. Entonces, ¿cuánto vale? AM vale 3 raíz de 3. 3 raíz de 3. Pero H es baricentro. Como H es baricentro, H es el doble de HM. Pero como todo vale 3 raíz de 3, entonces H vale 2 raíz de 3. Y HM, ya, pues HM vale raíz de 3. Recuerda que H es baricentro. ¿Baricentro de quién? Baricentro de la región triangular ABC. Muy bien, entonces significa que AO lo puedo calcular. Sí, puedes calcular AO ya de una vez. Pitagorazo, sale al toque, mira, su pitagorazo. 6 más 12, 18, vale 3 raíz de 2. Ahí está. Ah. Y, pero todavía no encuentro el problema, ya está ya. Lo que pasa es que al trazar OB, también es congruente con 3 raíz de 2. ¿Por qué? Ya te voy a explicar. Si yo trazo HB,
¿Ya? Mira el triángulo de acá abajo, joven. Raíz de 3, HM, raíz de 3. HM, raíz de 3, y este es 3. 9 más 3, 12. Entonces, por Pitágoras, HB es 2 raíz de 3. 2 raíz de 3. Ah, 2 raíz de 3. Entonces ya puedo calcular OB. Sí, OB puedes calcular. ¿Y cuánto vale? Lo mismo que OA. ¿Sí o no? Porque tiene los mismos catetos. Mira, este cateto, esta y esta. ¿No es cierto? Es lo mismo. Entonces, OB vale 3 raíz de 2. 3 raíz de 2. Bien, joven. Todo el problema está acá. Mira A o B. Para finalizar, mira ese triángulo. Mira, 3 raíz de 2. 3 raíz de 2 y 6. A ver, ¿qué te sugiere eso? Mira, 3 raíz de 2. 3 raíz de 2 y 6. ¿No te parece conocido? 6 al cuadrado es la suma de 3 raíz de 2 al cuadrado más 3 raíz de 2 al cuadrado. Se está cumpliendo Pitágoras. Entonces este ángulo es recto. Recto. Cateto, cateto, hipotenusa. ¿Te diste cuenta, no? Ah, ya. ¿Ves? Entonces eso quiere decir que el ángulo que me están pidiendo, que es A o B, pues es un ángulo conocidazo, ¿no? Ese angulito es 90 grados. Ahí está. Entonces podemos decir que en ese triángulo A o B, X es 90 grados. Ahí está la respuesta. ¿Bien? Ya, muy bien. Así es, la C. Ujú. Ya, vamos con la pregunta número 4, ¿ya? Pregunta 4. Ajá, un problema de colegio. Según el esquema, se aprecia dos listones. Bueno, ¿cuáles son los listones? Ahí están los listones. L1 arriba y su paralela abajo, ¿no? Son listones. Eh, Sujetos por cables de acero. AB, que es perpendicular, ustedes lo están viendo. Luego BE, luego C. Calcule CF sabiendo que L1 y L2 son rectas cruzadas. Ah. AB vale 8, AB vale 8, todo lo demás. Todo lo demás. Ya, entonces esto amerita pues un plano de referencia, ¿no? Miren ustedes abajo, la recta L2 con ese listón son rectas secantes. Entonces vamos a emplear la teoría. ¿Qué dice la teoría? Dos rectas secantes, ¿qué cosa determinan? Profe, determinan un plano. Entonces ya he pintado el plano, ¿ves? Ese plano ha sido determinado por el listón y L2, que son rectas secantes. Y como que el plano ya te abre la posibilidad de resolver el problema fácilmente. Porque a veces cuando uno no tiene el plano, como que no tiene la visión del problema. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Dibujemos un plano por acá. ¿Sí? No tiene forma, es una extensión ilimitada. Ahí está, ese es el plano. Entonces ahí está ubicado el E2
y ese tal listón. Luego ven ahí una perpendicular en D. Fíjate, ahí está. Ajá. Luego otro listón paralelo, 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 paralelo. Ahí está. ¿Por qué paralelo? Porque arriba también es recto. Mira. Ah, interesante. ¿Eh? Ahí está. Entonces coloquemos pues las letras, ¿no? A, ¿qué más hay? B, C, D, E, F. A ver, este es el A, D, C, B, E y F. Está por acá. Ahí está. AB vale 8. Luego hay 16. Luego hay 4. Luego hay 2. A ver, este es 8. AB también vale 8. BE vale 10. Pero falta trazar. Ahí está. Luego tenemos BE que vale 4. BC que vale 2. Ah, ya está, pues, ¿no? EF 16. Falta el 16. Casi. Ya hice todo. Te piden calcular el valor de CF. ¿Cuánto mide X? Recuerden ustedes que estos problemas se tienen que resolver con Pitágoras, semejanza, congruencia, todo ello. Como X es oblicua con respecto al plano, hay que formar un triángulo rectángulo. Entonces, desde C, lo que vas a hacer es trazar una perpendicular a ese plano. Y luego unes este punto con este punto. Como es perpendicular, va a formar dos ángulos rectos, tú ya sabes. Y al toque esa perpendicular que bajé vale 8. ¿Te das cuenta? Solo necesito esta línea y la aplico Pitágoras y me sale el problema. ¿Y cómo trabajo con ese 10? Igualito, bájale la perpendicular, luego unes este punto con este punto y este recto. Entonces, ¿qué sucede? Este que está acá es 8. Ah, los de arriba se proyectan porque son paralelas hacia los segmentos de abajo y van a medir ¿cuánto? 8 y va a medir 2. Interesante. 8, no. ¿Está? Y este segmentito va a ser 6. Este va a ser 6. ¿Ya está? Sí, pero el problema es cómo trabajo y calculo este problema, este Y, es lo que quiero saber cómo hacer. Y entonces vas a recurrir a esto. Mira, voy a llamar teta grados
Ahí está angulito. En D, en el plano, fíjate en el plano. Ah, ya. ¿Viste eso o no? Pues sí, está. Ya, 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 listo. Entonces, ahí podemos calcular, sí. Mira, mira, mira lo que vas a hacer. Voy a pintar este triángulo. Mira ese triángulo. Pero razona bien, por favor, que esto sale inmediatamente, pero tenemos que darnos cuenta. 4, 6, 8. ¿Estamos? 4, 6 y 8. ¿Estamos o no estamos? ¿Ya? Ya. Ahora compara el triángulo más grande, ese triángulo, por ejemplo, el DTF, el DTF. El DTF, mira lo que tiene. Voy a usar el lapicito. ¿Ya? Esto es 10 y esto es 20. ¿Te has dado cuenta o no? Y tiene el ángulo teta. Ahora, este es 8, mira, y este es 4. En el triángulo pequeño, 8 es el doble de 4. Y en el triángulo grande, 20 es el doble de 10. Y tienen un ángulo teta común. Entonces, si en el chiquito a teta se le opone 6, en el triángulo grande, y debe ser el doble de 6. ¿Te das cuenta? ¿No? La razón has buscado o no has buscado. Es 2, pues. Entonces se cumple que si este es 6, el otro debe ser ¿cuánto? Claro, es 12. Entonces, diremos, luego, y es igual a 12. Y entonces finalmente, lo que tengo que hacer acá, mira ese triángulo rectángulo de color verde. Aplícale pues Pitágoras. X al cuadrado es 8 al cuadrado más y cuadrado. O sea, ¿cuánto es y cuadrado? 12 al cuadrado. 144 más 64. ¿Alguien me puede ayudar? 144. A ver, calculadora. ¿Cuánto sale? Vamos a ver. Mm, 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 mm. 144 más 64. 208. ¿Así? Ya, veamos acá. A ver, vamos a corregir
Parece que no sale. Ya, vamos a aplicar otro método, ¿ya? A ver, claro, eso es justamente lo que estaba pensando. Acá, miren, este, vamos a ponerle una letrita acá, ¿no? Vamos a ponerle, a ver, alfa. Voy a trabajar con alfa. En el triángulo amarillo chiquito, alfa es opuesto a 4. ¿Es cierto? Que es la mitad. Y la otra mitad, como era 10, el alfa debe estar por acá. Mira, ¿por qué razón? Chequea. En este triángulo estamos comparando la mitad, ¿no? Este que está acá es la mitad. Por eso que está así. Ah, ya. Ahí está. Ese es el truco. ¿Ya? Entonces, este, voy a colocar aquí un punto más. Necesito un punto G. Mira el punto G que está acá. Y en este triangulito, el DEG, ese es semejante al triangulito DTF. Entonces voy a formar una proporción, no lo voy a hacer directo, de repente me puedo equivocar a la hora de hacerlo directo. Vamos a hacer la proporción. A ver. Veamos el triángulo chiquitito. Chiquitito, a teta le corresponde 6. Perfecto. En el triángulo grande, a teta le corresponde la letra Y. En el triángulo chiquito, a alfa se le pone 4. Y en el triángulo grande, a alfa le corresponde 8 más 2, 10. Y entonces ahí, Y te sale 15. Ah, era 15. Ah, ¿ya? 15. Entonces ahora sí puedo calcular el valor de X. X al cuadrado es igual a 8 al cuadrado, que es 64, más Y cuadrado. Y cuadrado es 225. Y eso te da 200, ¿cuánto? 289. Y raíz de 289 te sale 17. Ah, muy bien, ahí está la respuesta. Esa es la solución. Aunque me había apresurado en hacer la semejanza. Y acá sí se necesita una proporción, si no uno se puede equivocar. ¿Ya? Ahí está la respuesta. Ya, listo muchachos. Vamos a otro problemita, ¿ya? Vamos con la 5. Ya, algo parecido, a ver, ahí está. Según el esquema se observa un poste doblado en dos. O sea, el poste es DA y AB, está doblado, ¿no? Justo en AC doble. Pero obviamente te han dicho el poste porque es perpendicular, ¿no? Es perpendicular al piso. Inclusive ahí en la simbología te dicen que es perpendicular al plano. Para sujetar ese poste se ha colocado un cable MN cuya longitud se desea calcular. Si además BC y D pertenecen al plano AD perpendicular al plano DC perpendicular a BC, AM3, MB3, DN5, NC5, te necesita calcular MN. Nuevamente voy a recurrir a mi plano de referencia. El plano, tú sabes, no tiene forma, la forma lo determinas tú. El poste lo vamos a incluir así, ¿ya? Ahí está el poste.
Aquí es perpendicular, luego está doblado, así. Luego hay una recta, luego para acá otra recta. Y te piden, ya MN al final lo voy a poner, pero voy a marcar M. Acá está el punto M, voy a marcarlo, que es punto medio, pues, ¿no? Los puntos que aparecen son A, B, D, C, nada más. Este es el A, este es el D, este es el C, y este es el B. Fíjate que ahí te dicen que AD es perpendicular al plano. Perpendicular al plano. Ya. Ahora, AM 13, 13. Tienes que colocarlo acá, ¿no? 13, 13. También dicen que DC es perpendicular a BC. O sea, que hay un ángulo recto. Y ahí aparece pues el teorema de las tres perpendiculares. La primera perpendicular es AD, date cuenta. Mira, mira. Esta es la primera. Esta es la segunda. ¿Ves? Primera, segunda. Y hay que trazar la tercera. Esta es la tercera. Justamente te están poniendo en bandeja para que tú lo hagas, ¿no? Tienes que trazar la tercera. Ya. Entonces, tracemos pues la tercera. Esta es la tercera. Recto ahí. Ah, está. ¿Y para qué justamente te han dicho eso? Para lo siguiente, ¿no? Chequea. ¿Te acuerdas la mediana relativa a la hipotenusa? Triángulo, rectángulo. Mediana. A, A y A. ¿Te acuerdas o no de esa propiedad? ¿Cómo no me voy a acordar? Entonces, trazo, mira, MC. ¿Y cuánto vale MC? MC vale 13. ¿Está bien? MC vale 13. ¿Ya? MC vale 3. Ya. Pero también tú sabes que esta línea es perpendicular al piso, al plano. Eso significa que si yo uno B con D, joven, esto es perpendicular. Y otra vez aparece ese triángulo rectángulo donde vas a aplicar la mediana relativa a la hipotenusa. Mira. ¿Sí o no? Entonces vas a unir M con D para tener esa mediana. Ah, entendí. Entonces trazas MD. ¿Y cuánto vale eso? 13. 13. Y al final obtienes un triángulo amarillo. Mira, ahí se resuelve todo. Mira el triángulo amarillo. Es isósceles, porque MD que vale 13 es lo mismo que MC que vale 13. Marcas aquí el punto N, ¿ya? N se encuentra aquí. Y DN, que vale 5, este también vale 5. O sea, N es punto medio de CD, que es la base. Y a ti te están pidiendo cuánto vale ME. Y al ojo lo puedes calcular. En este isósceles de 13, 13, la mediana relativa a la base, ¿qué cosa es? Altura también.
Y si esa altura, ya lo puedes calcular, inclusive sale por un triángulo pitagórico muy conocido. ¿Sí o no, joven? Ahí. Hipotenusa 13, cateto 5, entonces aquí va a ser ¿cuánto? Así es, muy bien, Josué, Tomaila, y vale 12, ¿no? Ahí está la respuesta del problema. Es una aplicación del teorema de las tres perpendiculares con la recta perpendicular a un plano. ¿Ves que se aplica ahí la mediana relativa a la hipotenusa? Es cierto, en otros casos también se puede aplicar base media. Muy bien. Chévere. Seguimos, seguimos. Vamos con la número. ¿Qué número? 6, 6. 6. Miren, jóvenes. En el esquema A, B y C, D son perpendiculares. Calcule la medida del segmento que une los puntos medios de AC y DD. Si AB vale 12 y CD vale 18. ¿Cierto? Nuevamente, colocamos aquí un plano de referencia. Ahí está el plano de referencia. Me dicen que AB es perpendicular con CD. Entonces yo puedo asumir que AB sea perpendicular a ese plano. Porque si es perpendicular al plano, ya es perpendicular a CD, que está contenida en el plano. Yo puedo dibujarlo así a CD. Yo tengo que buscar la mejor perspectiva, la mejor vista del ejercicio para poder resolverlo. Yo no estoy variando los valores de los segmentos. Lo que yo estoy haciendo es variando la posición, porque así me conviene. Entonces, me piden el segmento que une los puntos medios de AC y BD. Entonces, ¿qué voy a hacer? Unir AC y unir BD. Pero tenga en cuenta que cuando unas AC, aquí es recto, joven. Ah, entonces tomemos los puntos medios, pues. Ahí están. Punto medio, punto medio, punto medio, punto medio. Como no indican qué puntos son, vamos a suponer que sea M y N. ¿Está bien? Ya, que sea M, acá está M, punto medio. Y que sea N, punto medio. Entonces hay que hallar M. Y a ese segmentito le voy a cambiar de color. Ahí está. Hay que calcular M. Dato, el dato es AB que vale 12 y CD que vale 18. ¿Ya? ¿Ya? Profe, ¿cómo calculamos? Por base media, joven. Traza AD. Traza AD. Trazas AD. Aquí es recto. Oh, sí, ¿no? Está recto. Y por M, que es punto medio de la hipotenusa BD de este triángulo ABD, le traza pues una perpendicular. Esa perpendicular vale 6. Es base media. Entonces los segmentos de abajo son iguales. ¿Ya? Y entonces, ustedes chequen bien
en el triángulo que pertenece al plano, en ese triangulito, ¿qué observas ahí? Observas dos puntos medios. Uno de ellos es P, que lo tienes acá, el otro es N. Traza NP. Trazas NP y ese vale la mitad de 18 porque es base media. No sé cuánto vale, 9. Pero MP es paralela a esta recta que es perpendicular al plano. Por lo tanto, es recto aquí. Y si te piden el valor de MN, solamente tienes que aplicar el teorema de nuestro conocido Pitágoras. A ver, chicas, chicos, ¿cuánto vale X? Pitágoras. Así es, Josué, tomaría muy bien. Raíz de 117. Ahí está. Ajá, 117. Y esa es la clave. Bien, vamos con la número 7. Esta pregunta vino en examen de San Marcos, hace 4 años aproximadamente. Era un cubo o hexaedro regular ABCD EFGH. Noten te piden el área de la región triangular MNH, ¿no? Eso es lo que te están pidiendo. ¿Cuánto vale el área? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Esto se resuelve, ¿ya? Se resuelve con la sección diagonal, pues. Mira, esto se resuelve con la sección diagonal, nada más. Ahí vamos a extraer la esencia de este problemita. Ahí está. Recuerda lo que hemos hablado sobre la sección diagonal, ¿no? Se trabaja acá, mira. Ahí se trabaja. Ese es un rectángulo. Y entonces, ustedes saben que en este rectángulo podemos determinar esa área. Pero ¿cuánto vale el área de ese rectángulo? ¿Qué cosa es 12? ¿Y qué cosa es 12 raíz de 2? Este es 12, este es 12 y la diagonal de ese cuadrado vale 12 raíz de 2. O sea, el área de la sección diagonal es conocida. Es 12 por 12 raíz de 2. ¿Ya? Muy bien. Pero ¿cómo hallamos esta área? ¿Cómo hallamos esa área? Recuerda esa propiedad. En un rectángulo las diagonales se disecan, se cortan en el punto medio y luego trazas otra mediana. Ah, entonces, ¿qué estás aplicando? Esa propiedad del baricentro. O sea, este puntito es igual que esta. Y acá está el baricentro. Y haciéndote recordar esto, mira. Si tú tienes una mediana, tienes otra mediana, tienes otra mediana. Este es el baricentro, pues. S, 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 S. Entonces
Entonces ya te salió el problema, ¿sí o no? Claro, ya, a ver, entonces, inclusive esa área es conocida, ¿no? Es conocida con respecto al área de ese rectángulo, pero bueno, quizás no recuerda, ¿no? Entonces podemos establecer, a ver, vamos a ver, mira, S, S, ese hombre que ves ahí está, me salió una canción, ahí está. ¿No es S la sexta parte? Sí, pues. Entonces mira lo que vamos a hacer acá. Se queda resolución. Se queda. El área de la región o de la sección, ¿no? Hemos hecho bien claro que la sección diagonal, ¿sabes cuánto es? Multiplica nomás EH, que vale 12, con HC, que vale 12 raíz de 2. ¿Cuánto vale eso? 144 raíz de 2. Pero ustedes ven ahí 6S ya puesto ahí ya. Es como si fuese así, pues, ¿no? Mira, un rectángulo donde este 6S. El otro vale ¿cuánto? 6S. Entonces todo vale 12S. O sea que esta es la doceava parte, claro. Bueno, entonces decimos así. 12S es igual a todo el área que vale 144 raíz de 2. Listo, el área vale 12 raíz de 2 unidades cuadráticas. Y esa es la respuesta del ejercicio. Ya, muy bien, seguimos, jóvenes. Vamos, seguimos. 8. La altura de un tetraedro regular es 12. Calcular el radio de la esfera inscrita. Wow. Ya, entonces, ¿recuerdas que te hablé sobre ese tetraedro, famoso tetraedro? Mm, ahí vamos a retroceder, ¿no? ¿Dónde está? Y sí, ¿ya? Es mala, hasta la puedo copiar, ¿eh? Ahí vamos a ver, ¿ya? Ahí está la altura, y listo. Ya, ahí nomás, lo voy a copiar, ¿ya? Para que salga más rápido. Lo está dibujando otra vez. Copia, pega, copia, pega. Ya, ahí está. Ya está. Ya. Eso es vital, ¿no? Y, profe, ¿y dónde está la esfera? La esfera tú lo vas a dibujar. El centro de la esfera debe estar contenida en la altura. Seguramente por acá. A ver, vamos a ver. A ver, espérate, ¿eh? A ver acá. Más arriba. Ahí está, ¿ves? Ya.
El centro de la esfera, ¿ya? El centro de la esfera es un punto de la altura. Ahí está el centro. ¿Ya? ¿Cómo calculamos su radio? Ya, mira cómo vas a calcular su radio. Chequea, chequea. Mira, desde el centro le trazas una perpendicular. Ahí es. Vamos a llamar R minúscula al radio. Este es R y este es R. ¿Está bien? Voy a llamar teta al valor de ese angulito que está acá. Ya. Ahora solo un pequeño detalle. Un pequeño detalle. Mira, mira, mira. Borrador, 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 borrador. Si este es 90 y este es 90 y este es teta, ¿sabes cuánto vale esto? Vale 180 menos teta. ¿Está bien? Ya, profe. Y si prolongo, este vale teta. Ah, y eso es lo que tengo ahí. Ya, mira, voy a borrar, mira, teta 180 menos teta, y este es teta. Claro, entonces, ¿dónde está teta? Acá está teta. Mira el centro de la esfera. El centro, el centro. Ahí está teta. Ahí está teta. Claro. Ya te voy a decir esto, pues ya te salió el problema. Mira, chequea. Por favor, mira el triangulito AGM. Concéntrate, por favor, y dime, a ver si me escriben en el chat, sería bestial. ¿Cuánto vale coseno de teta en ese triángulo AGM? ¿Cuánto vale coseno de teta? A ver, ¿quién se dio cuenta? Mm, Ahí veo 17 cachimbos en pantalla. ¿Cuánto vale coseno de teta? Claro, un tercio, un tercio. Coseno de teta es un tercio. Sí, profe. Ya. Ahora, ahora, ubícate en el triangulito que estoy pintando. Mírenme el triángulo que voy a pintar, por favor. Acá arribita, arribita, en el centro, mírenme. Ah, ese triángulo que pinté, justo donde está el centro de la esfera. Ahí en ese triangulito, no es cierto que coseno de teta es R dividido entre OA, ¿sí o no? En ese triangulito, coseno de teta es R entre OA. ¿Sí me entienden, no? Pero, profe, el coseno de teta, ya lo calculé arriba. Sí, ya lo calculé. Entonces, lo igualo a un tercio. ¿Y eso qué significa? Al toque, que OA, ¿cuánto vale? Claro, que OA vale 3R. ¿Ya? 3R. OA vale 3R.
Allá. Entonces, dices tú, la altura mide 12. La altura está compuesta por el radio R más OA, pero OA acabas de calcular, 3R. Y eso lo vas a igualar a 12, ¿o no? Claro. ¿Y de aquí cuánto te sale el R? Claro, pues muy bien. 4R igual a 12, R vale 3. Y esa es la respuesta al problema. Y es una propiedad. El radio de la esfera vale la cuarta parte de lo que mide la altura. O sea, 2 entre 4 es 3. Y acá en el chat me están preguntando, me dicen, profe, ¿por qué coseno de teta es un tercio? ¡Ah! Ya. Mira teta en el vértice M de mamá. Mira, mira, en M de mamá. Acá hay un K y su hipotenusa 3K. En ese triángulo grande AGM. Justo arriba lo dice. Es pues cateto adyacente entre hipotenusa, ¿no? ¿Sí o no? Ah, ya. ¿Está bien? Ah, ok. Vamos al problema 9. Ahí está. Problemita 9. Dice. El esquema muestra un poste sujeto por 3 cables PF, PS y PG, empotrados en FS y G. Si SH vale 9, calcule la suma de las longitudes de los cables PF y PG. ¿No te parece que esto es geometría plana, pero con triángulos notables o no? ¿Sí o no? Claro. Ya, PH debe estar empotrado perpendicularmente ahí. Luego tenemos el triángulo de 37 que se supone que es recto, ¿cierto? Y aquí también el de 45. Y finalmente el de 30, ¿no? Ahí está. Todos son triángulos notables, perpendiculares al piso. 37 grados, 45 grados, 30 grados. SH vale 9. Como es triángulo notable, PH también vale 9, o sea, la longitud del poste es 9. ¿Y cuánto vale FH? 737. Este es 3 por 3, 4 por 3, 12. Este es 12. Y la hipotenusa, mira, este es 3 por 3, 4 por 3, 5 por 3. Entonces este vale 15. Y en el otro, 30. Hipotenusa el doble de 9. O sea, estamos hablando de 18. Ya pues, entonces a ti lo que te están pidiendo es la suma de las longitudes de los cables PF, PG.
15 más 18, 33 metros. Y esa es la red. Así es, estamos viendo una postura. Bien, vamos al último problemita. Justo estamos a tiempo. Problema 10. Ajá, ahí está. En la figura se tiene un hexaedro regular. Algunos dirán, no parece. No, no se trata de que parezca, no. Es en verdad, pues, un hexaedro, ¿no? Sino que está vista de otra forma. Y te piden calcular la medida del ángulo que forman CP y ME. ¿Es cierto? Ya. Entonces, lo que podemos hacer es lo siguiente. Mira, vamos a ver, vamos a extraer ese gráfico aparte. Ahora sí o no. Sí, profe, ahora sí. Más o menos. Y ahí está. Ahora ya aparece un cubo, ¿no? Ya. Entonces, MN y PG, perdón, CP y MN son rectas alargadas. Y lo bueno de aquí es que MN está contenida en una cara que es paralela a la cara que está contenida CP. Entonces es fácil este problema. Es facilísimo. Solo tienes que trazar paralela nomás. O sea, CP, trasládalo paralelamente hasta la cara frontal AEH. Trázalo, mira. Fácil acá. Y listo. Esta línea es paralela a CP. Vamos a ponerle P'. Acá, ¿qué te parece? Acá está P'. Acá arriba. Entonces, si FP vale 1, FP vale 1 y PG vale 3 y es un cubo, te piden el ángulo que forman CP con PG. Perdón, MN con CP. Ya pues, acá está el ángulo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a determinar ese ángulo. Este es el ángulo. Pero puede ser agudo o obtuso, en verdad no se sabe. Acá hay un obtuso, y hay agudo y hay recto. Entonces el recto está descartado porque no son perpendiculares. Pueden ser cualquiera de estos tres, ¿ya? Pero vamos a colocar los datos. EP' vale 1, joven, vale 1, mi este es 1. Y P'H, P'H es 3. 3. HD es 4. Mira, este es recto. Este triangulito notable es de 37,53. Entonces ya tenemos acá el angulito. Ahí está 37, joven. Ya, 37. Pero date cuenta que MD es lo mismo que ND. Entonces, este es un triángulo notable de 45, 45. Este vale 45
y listo. El otro también vale 45. Ahí está. Ah. ¿Y cuál es el ángulo que forma? Veamos. A ver, calculemos esta. Si no sale ese, sale el suplemento, porque no especifica el mayor o el menor. A ver, alguien me da la respuesta ahí. ¿Cuánto vale X? ¿Mm? ¿Cuánto vale X? ¿Mm? 45 más 37. Muy bien. ¿Y cuánto es 45 más 37? Este te sale, efectivamente, 82. Ahí está. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Ha sido un grato placer recordar la parte teórica y resolver todos los ejercicios, ¿ya? Bueno, mi cámara está malograda. No sé, yo me compré una cámara supuestamente nueva. Le puse el fondo, pero no sale mi cara. Así que, bueno, ahí lo dejamos. Pero vamos a ver, tengo que devolverlo para que me devuelva mi dinero, me den otra cámara.